bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios, un podcast sobre salud. Yo soy la doctora Denise Peña, médico internista, y él es el doctor José Iván Rodríguez de Molina Serrano, médico especialista en terapia intensiva. Y también jefe de urgencias de la Clínica México. Y pues hoy vamos a hablar de algo que yo no pensé que fuera tan común, pero la verdad es que aunque no es tan común, a lo mejor la picadura de arañas o serpientes o mordedura, pero es muy común ya verlas. O sea, nosotros en la casa hemos visto, o sea, sin mentirles, hemos visto tarántulas, alacranes. En la terapia de mi hijo, que bueno, es equinoterapia, pero en esa terapia hemos visto la piel de las serpientes. Entonces, sí es algo que es muy de la zona, muy de aquí de Piedras Negras, Coahuila, y pues hay más áreas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la mordedura de arañas y de serpientes, en especial las que tienen importancia médica. Entonces, bienvenido. Gracias por la invitación. Entonces, ¿cuáles son las arañas y serpientes que son como médicamente importantes y que son más frecuentes de la región? Sí, este problema, por así decirlo, pues lo vamos a empezar a ver cada vez más frecuente porque tiene mucho que ver con el crecimiento de la mancha urbana. La ciudad está creciendo, las áreas que antes eran silvestres pues están aplanando para hacer casas y eso hace que estos animales pues busquen otro lugar donde estar y pues usualmente los lugares que encuentran son las casas, ¿no? Aquí en la clínica más o menos sí es de las primeras 10 causas de atención inicial, una picadura de araña o de insecto, que es como la catalogamos, no siempre se puede dar. En Coahuila, en general, aunque es una zona desértica y más aquí en Piedras Negras, tenemos una gran variedad de especies. Hablando en cuanto a víboras, la más conocida pues es la de cascabel, que el género es Crotalus. La diamantada es la habitual, la que todo el mundo conoce, pero tenemos varios tipos de Crotalus. Tenemos la verde de cascabel, tenemos la víbora de cascabel negra también, que es endémica de la zona. Y tenemos otras que no son de cascabel. Una es coralillo, que es conocida pues, por su alto grado de venenosidad, la víbora de cola negra y también la de cabeza de cobre, ¿sí? Aquí es importante recordar que aunque la incidencia de picadura o de mordedura de víbora es baja, sí la letalidad se toma como alta. ¿Okay? Entonces no hay muchos casos de esto, pero los pocos casos que hay, el riesgo de muerte es elevado. En cuanto a las arañas, aquí sobre todo estas, pues la más conocida es el grupo Loxoceles o la violinista, ¿ok? Que esa pues casi siempre se ubica pues, en las casas, en las zonas, sobre todo le llaman también la araña rinconera o la araña del preso, porque está en las zonas con polvo, pero también tenemos dos especies de viuda, la viuda negra y la viuda marrón. Ambas son con alto grado de potencia de su veneno. Este contacto sí está más reportado. Y curiosamente, las especies de tarántulas que se tienen en la región, aunque son grandes, su nivel de peligrosidad en cuanto a efecto del veneno directamente es bajo, ¿no? Ay, qué bueno. Son más peligrosas las Son arañas. muy impresionantes como quiera, o sea, tarántulas peludas, así grandotas. Sí, pero esas no dañan tanto. Ok, no la atacaré. Muy bien. Y bueno, ¿cómo suele presentarse clínicamente la mordedura? Sí, en general, cuando se presenta un paciente con estos, cuando es una mordedura de víbora, es muy evidente. Bueno, la lesión casi siempre son por los dos colmillos. A veces, si no alcanza a dar la mordedura completa, pues se verá una lesión. Cuando es alguna picadura de araña o de insecto, es difícil por cómo se ve realmente la lesión decir cuál es. Aquí lo que se hace sobre todo es tratar de ver las reacciones que está dando. Los venenos en general o la picadura o mordedura de estos insectos o la de víbora tienen tres maneras de lesionar. Una es por el veneno per se, ¿no? Que pues el veneno tiene efectos sobre el hígado, sobre la coagulación, sobre los nervios, sobre el músculo. Otro es porque puede favorecer infecciones y otro es porque el paciente puede hacer una reacción anafiláctica.
¿no? Entonces son realmente las maneras en las que tratamos de buscar si se puede localizar o saber qué fue lo que picó, nos orienta a qué reacciones vamos a ver, ¿no? Ujú. Pero en general hay Puede ser dolor, una aumento de foto, no tienen volumen. que traer Exacto, sí, el... no traigan No, no no te lo pueden... tienen que agarrar, sobre todo hay gente que quiere Puede agarrarlos, ser una no. foto. Puede ser una foto, pero en general hay dolor, aumento de volumen en la zona, calor, o sea, reacciones que puede ser por cualquier otro agente a lo mejor que pueda estar presente. ¿Y cuáles son los primeros pasos que tienen que realizar o que hacen en urgencias como tratamiento? Cuando tenemos un paciente que tiene la sospecha o que viene por atención por una picadura o mordedura, lo primero que se tiene que hacer es ver que no haya datos de reacción sistémica. Ujú. Que esté respirando bien, que neurológicamente esté despierto, que su presión arterial esté bien, que se escuchen bien sus pulmones. Una vez que descartamos que en ese momento no hay datos de daño sistémico, vamos al daño local, ¿no? Vemos la lesión, de qué color está, cómo está la circulación en el área, si la piel se está poniendo negra o le llamamos nosotros necrótica. Ujú. Son pacientes que se tiene que poner una solución intravenosa, se tienen que tomar estudios, porque pueden complicarse de venir conscientes, estar bien, a ponerse muy graves e inclusive pueden morir. Entonces, sí, son pacientes que se tienen que atender de manera inmediata. De hecho, aquí en la clínica tenemos ya un protocolo de manejo de atención. Todos estos pacientes pasan a área de observación, se canalizan de 1 a 2 vías, dependiendo de cómo llegue inicialmente el paciente. Se le toman estudios de sangre para ver coagulación, función hepática, función renal, y tienen que ser valorados por el especialista, aunque todo se mantenga estable, ¿no? Porque son pacientes que pueden cambiar, ¿no? Pueden llegar muy Ujú. bien y ponerse muy delicados. ¿Y cuándo se usaría o no se usa el antiveneno? El antiveneno como tal, dependiendo de la reacción sistémica, es la utilización. Aquí es importante mencionar que por muchos años México fue punta de lanza en la fabricación y preparación de los antivenenos. De hecho, los primeros antivenenos fueron desarrollados por la farmacéutica mexicana. Qué orgullo. Desafortunadamente, un poco antes de COVID y después, el apoyo que se le daba a este tipo de empresas ha disminuido, lo que ha generado en que haya escasez de este tipo de tratamientos. Ujú. Aquí, afortunadamente, en la clínica tenemos el tratamiento el faboterapéutico para alacrán, para araña y para víbora. ¿Ok? La reacción, dependiendo de cómo se cataloga, la damos de leve a severa, dependiendo de los datos sistémicos o locales de la enfermedad y dependiendo del riesgo de paciente de complicación. Por ejemplo, pacientes en extremos de la vida o niños o adultos mayores con enfermedades crónicas, alérgicos a lo mejor ya conocidos a alguna picadura de insecto. Aunque haya una reacción leve, está indicado iniciar el faboterapéutico. Ujú. Ahora, aquí siempre yo les hago una connotación. Las dosis de el antiveneno, el faboterapéutico, son por kilo de peso. Y hay dosis que, por ejemplo, en los casos severos, sobre todo el de víbora, podemos llegar a dar hasta 30 a 40 frascos por hora. O sea, son dosis Wow. enormes, ¿no? Entonces, aquí yo siempre les digo que no hay un hospital en la región que tenga capacidad de dar esas dosis tan completas. Aquí tenemos las dosis iniciales, que casi siempre van de 3 a 6 frascos para iniciar tratamiento, pero si llegáramos a tener un caso grave, ahí lo que se hace es, bueno, apoyar con máquinas, diálisis, diálisis hepática, para tratar de quitar todo el daño que pueda hacer este veneno, ¿no? Entonces, sí, aquí siempre es muy importante la estadificación de esos pacientes, ¿no? Si es un paciente grave, pues se tiene que ingresar a terapia intensiva, hay que ponerle máquinas para tratar de ayudarlo, poner la dosis de faboterapéutico, pero también no pensar que con una dosis, si no damos la dosis que tiene que ser, no le va a funcionar, ¿no? Tenemos que escalar a más. Ujú. Si es una reacción leve, a veces sí podemos, en reacción leve, dar el faboterapéutico y frenar toda esa reacción, ¿no? Y Cascada. evitar que llegue a Ujú. gravedad. De acuerdo. Y bueno, pues las películas Hollywood nos ha enseñado como que unos trucos que no has mencionado. Entonces, quisiera saber también eso. ¿Cuáles son los errores más comunes que la población hace antes de llegar al hospital? O sea, que como remedios que hacen. Pues sí, la primera es untarle cosas. O sea, la mostaza, la miel, Sí, la pomada de la campana, para quien se acuerde de ella, vitacilina, no también. funcionan, ¿no? Sí. En caso de que haya mucha irritación o dolor, pues lo mejor es agua. Se puede lavar con agua y jabón, agua fría para que desinfectar la herida.
La otra también es tratar de poner un torniquete o evitar para que no circule el veneno. Eso no tiene ninguna funcionalidad. De hecho, el riesgo de que causen más lesión porque afectan la circulación del sitio de punción. Y el último, que afortunadamente ya no nos ha tocado, al menos aquí, casos que lo hayan intentado, es el tratar de succionar el veneno, ¿no? Eso no tiene ninguna función, o abrir con un cuchillo la herida, no. Aquí lo que se tiene que hacer es pues, mantener a la persona tranquila, llevarla a atención médica de manera inmediata y no poner ni agregarle nada, sino llevarla a una atención médica lo más pronto posible. De acuerdo, totalmente. ¿Y cuáles son los factores? Esto ya va porque tenemos también algunos escuchas que estudian medicina y, por ejemplo, ¿cuáles son los factores clínicos o más bien de laboratorio que revisaríamos y que nos dieran como una pauta de esto va a ser de buen pronóstico o de mal pronóstico? Aparte de la presentación clínica, ¿no? Datos clínicos de alarma serían que el paciente esté taquicárdico, que esté con la presión baja, ¿ok? Que nos esté dando datos a lo mejor de reacción alérgica severa, edema de vía aérea, cambios de coloración en cara, piel, independientemente de si la lesión fue ahí. También el sitio donde fue la picadura o mordedura. Aparte de los extremos de la vida, también mientras más cercanos al centro del cuerpo o del corazón, por así decirlo, esté la lesión, es mayor. Obviamente, cara, cuello son los lugares de mayor riesgo. Extremidades, aunque usualmente es ahí donde se dan, no son de tanto riesgo para gravedad. Ahora, cuando hacemos estudios de laboratorio, pues alteraciones de la función hepática, elevaciones de una enzima muscular que se llama la CPK, la creatininfosfoquinasa, nos habla de daño, elevación de la creatinina. Y uno muy importante y temprano son las alteraciones de la gasometría. Alteraciones del pH sanguíneo, la acidosis sobre todo, son datos de alarma de que puede estar dando una reacción severa el veneno, ya sea por efecto mismo del veneno o por alergia, que amerita una monitorización y vigilancia más estrecha del paciente. Excelente, pues muchas gracias por toda esta información. Me parece de mucha utilidad y yo creo que hay que estar preparados porque si es algo que observamos, entonces prácticamente estar preparados, observar qué fue lo que sucedió, tomar la foto y acudir a urgencias. Aquí son muy dados a hablar por teléfono y ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ve a urgencias, o sea, no hay otra forma porque lo que mencionaba el doctor, o sea, cómo te van a escuchar los pulmones, cómo van a hacer una verdadera buena evaluación de tu estado si es por teléfono, ¿no? O por foto. Entonces, realmente sí tienen que acudir a urgencias. No traten de hacer bypass porque nada más pierden tiempo. Sí, claro. Y también recordar aquí, pues vivimos en una zona endémica de estas especies y también tenemos mucho la costumbre del senderismo. En lo personal yo hago bicicleta de montaña, entonces siempre estar preparados con un equipo a lo mejor inicial, que puede ser algo para dolor, vendaje, algo para limpiar la herida, ¿no? Y inclusive hay una aplicación, ya saben que yo soy muy tecnológico, que se llama RedTox. Esta aplicación, aunque tiene mucha información médica, pero también tiene información sobre las especies que hay, los hospitales, datos de alarma. Entonces, cualquiera la puede descargar y a lo mejor si estamos pensando en ir a Musquis o hacer senderismo en alguna zona, ir a ver la presa, todo eso, ver, oye, ¿qué especies puede haber ahí? ¿Con qué me puedo enfrentar? Y estar preparados, ¿no? Y siempre mientras más información tengamos, pues bajamos los riesgos de esto. Tal cual, viajero informado, viajero protegido. Entonces, por favor, muchas gracias por esta información y siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias. Y pues bueno, recuerden, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.